Hola niños de cuarto básico, espero que estén bien, que hayan tenido, ¿cierto?, estas 2 semanas para poder relajarse, ponerse al día con las actividades que tenían, ¿cierto? Y poder compartir con su familia en esta cuarentena encerraditos en sus casas. Con la profesora Daniela grabamos este video para la clase de esta semana, ¿cierto?, de Ciencias Naturales. Esta es la clase número 7 que tenemos de Ciencias Naturales y el objetivo es identificar estrategias y conceptos que permiten medir el volumen de un líquido y un sólido irregular, desarrollando actividades en texto escolar. Para partir, ¿cierto?, vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué actividades desarrollamos en la última clase de ciencias? ¿Se acuerdan que respondieron una guía sobre la materia, la masa y el volumen? Una guía que era como esta. Si ustedes no tuvieron la posibilidad de imprimir la guía, no se preocupen, porque recuerden que las alternativas, ¿cierto?, solo las alternativas debían estar escritas en su cuaderno. Tampoco es necesario que escriban toda la guía en el cuaderno, solo basta con que pongan las alternativas, porque cuando nos reintegremos yo les puedo entregar su guía, ¿cierto?, y van a tener el papel que les indica, ¿cierto?, que pueden completarlo. Pero por el momento no es necesario que tengan la guía, bastaba con que vieran el video que hicimos la semana pasada, ¿cierto?, para poder revisarlo, porque eso es importante, que tengan, ¿cierto?, su material revisado, porque para eso, ¿cierto?, con la profesora Daniela hicimos el video. Seguimos entonces. ¿Qué era el volumen? ¿Se acuerdan? Corresponde a una propiedad física de la materia. Las propiedades físicas son las características específicas por las que una sustancia puede distinguirse de otra. Por ejemplo, el color, el estado físico, la masa y el volumen. El volumen es algo físico porque lo puedo determinar, ¿cierto?, a simple vista. Y se relaciona con el espacio que ocupa un cuerpo. Lo dejé marcado con rojo incluso porque el volumen tiene relación con el espacio. Son, ¿cierto?, palabras que se van a relacionar y también después las vamos a relacionar en matemática. Volumen, espacio, ¿cierto? Así que no lo olviden. Vamos a seguir entonces. En esta clase vamos a trabajar en el tema 2 de ciencias de esta unidad que dice mide y registra la temperatura. Para partir dice, antes de empezar escuche las indicaciones que te dará su profesor, que en este caso soy yo, y dice que observemos las fotografías. Tenemos una wincha de medir, una balanza, una probeta y un termómetro. Vamos a empezar por esta. ¿Han visto winchas de medir de estas? De este tipo. La han visto que la usan generalmente para la construcción y que uno le aprieta un botoncito y se entran rápido, o de repente, ¿cierto?, tú las sacas y se entran rápido al tiro. Estas winchas de medir, ¿cierto?, como bien lo dice su nombre, son para medir longitudes, sirven para medir una longitud, incluso una para ayudar para calcular y medir el volumen en el caso de objetos regulares, ¿cierto? Tenemos la balanza, que esta estoy segura que todos ustedes la han visto, porque incluso la vimos en clase, ¿cierto? Y la podemos encontrar en la feria, en el supermercado, en los negocios, incluso en sus casas. Muchos de ustedes tienen balanzas para medir su masa corporal, o en la cocina para medir la cantidad de gramos que tienen los alimentos al prepararlos. También tenemos una probeta que me imagino que no muchos de ustedes la habían visto, ¿cierto? Es un instrumento generalmente de vidrio, ¿cierto?, que sirve para medir, ir echando agua adentro o algún líquido, y va subiendo, cuando a medida que va subiendo el agua, van marcando en esos, van numeritos, ¿cierto?, que me indican cuánta es la cantidad de líquido que le voy poniendo, ¿cierto? Hay de distintas cantidades, tiene unas que son pequeñitas y otras que son más grandes dependiendo de la cantidad de líquido que yo le quiera poner. Y tenemos el termómetro, ¿cierto?, que este termómetro es bastante utilizado hoy en día por la pandemia en que estamos, ¿cierto?, viviendo, y por la cual no hemos podido ir al colegio, pero se está ocupando bastante para medir la temperatura corporal y ver si las personas tienen fiebre. Eso sí, en la calle no usan este tipo de termómetro, porque este termómetro es bastante personal, ¿cierto? Se pone en la axila para medir la temperatura de las personas. En las calles nos podemos dar cuenta que generalmente utilizan termómetros digitales y que disparan, ¿cierto?, una luz infrarroja en tu cabeza, en tu frente, en tu frente, entre medio de tus cejas, y ahí te disparan una luz infrarroja y te indica, ¿cierto?, la temperatura de tu cuerpo. El que está aquí es mucho más exacto que el digital, ¿cierto? Pero igual el digital sirve bastante porque es más rápido y no requiere, ¿cierto?, que tenga contacto con la persona. Así
así que es más higiénico. Ya, vamos a responder las preguntas que están abajo. Dice, ¿cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 100 gramos de avena? Gramos. Ahí me dieron una pista. Los gramos se miden con la balanza. Muy bien, porque la avena es un elemento en estado sólido. Además está indicando que son gramos, ¿cierto? Los gramos de avena. Acuérdense que 1000 gramos hacen 1 kilogramo, ¿cierto? Vamos con la pregunta B. Si no habías hecho estas preguntas, anda parando el video para que tú las puedas responder solo y te las revisas con el video. Dice, ¿cuál usarías para medir 2 litros de leche? 2L de leche, que significa litros. La probeta, porque es como un vaso que tiene números y ayudaría a saber cuánto líquido hay, ¿cierto? Eso que tiene números se llama graduación. Son vasos, ¿cierto? Que están graduados para medir, ¿cierto?, la cantidad de líquido que tú le vas poniendo adentro. C. ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? ¿Por qué? Y justamente lo estábamos conversando, ¿cierto? Que es el termómetro, porque es el instrumento que se usa para saber cuando tenemos fiebre, por lo tanto, mide la temperatura de nuestro cuerpo. Aunque no solamente sirve para medir cuando uno tiene fiebre. La fiebre es cuando la temperatura de tu cuerpo se eleva. También puedes medir si la temperatura de tu cuerpo está muy baja. También pasa eso en tu cuerpo. Puedes tener baja tu temperatura corporal. Incluso hay gente, ¿cierto?, que le da hipotermia, que es que tu temperatura corporal está muy baja, ¿cierto? Te podrías incluso morir por eso. Así que no solamente sirve para la fiebre, también sirve para cuando tu temperatura corporal está muy baja, para saberlo. Y de cuál de estos instrumentos te gustaría aprender a manipular, ¿por qué? Esta es una pregunta personal porque todos pueden elegir distintos, pero con la profesora Daniela creemos que muchos de ustedes se inclinarían a elegir la balanza o el termómetro, porque la probeta y la wincha son como más comunes y más fáciles de manipular. En cambio, siempre a ustedes les llama la atención la balanza para ir poniendo cosas encima y ver cuál es la masa que tienen, o el termómetro, que es cierto, para ir midiendo la temperatura de cada uno. Generalmente, cierto, todos tenemos distintas temperaturas corporales. Pasamos, ¿cierto?, a la página siguiente y les voy a pedir que tengan su destacador en la mano para que vamos marcando algunas cosas claves. Dice, el volumen se puede medir con distintos instrumentos. Por ejemplo, destacamos una pipeta, una wincha de medir o una probeta. Su principal unidad de medida es el metro cúbico, M con un 3 chiquitito que está ahí. Sin embargo, la que más utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es la L. Ahora bien, un litro es igual a 1000 mililitros, ml, que es otra de las unidades que comúnmente se emplea. ¿Cómo medir el volumen de un líquido? Esto es súper fácil, niñas. Dice, el volumen de un líquido se mide directamente con los instrumentos que aparecen en estas fotografías que están acá. Todos están graduados para realizar dichas mediciones. O sea, basta con que yo eche el líquido adentro de cualquiera de estos para saber cuánto es la cantidad de líquido cuál es el volumen que tiene. Así de fácil. Solamente vertir el líquido adentro para saber el volumen del líquido. Dice, ¿cuál de estos instrumentos consideras más apropiado para medir 5 ml de agua? 5 ml es una cantidad súper chiquitita. Si nos damos cuenta, esta probeta llega a los 50 ml. La pipeta, no sé si la habían visto, pero es un instrumento de vidrio, muy delgadito, ¿cierto? Y también se le pone poquito líquido adentro, al igual que la jeringa. Por lo tanto, para medir 5 ml me serviría la pipeta o la jeringa. Dice, ¿podrías emplear uno de estos instrumentos para medir el volumen de una piedra? Vamos a dejar esa pregunta planteada para responderla después, porque vamos primero, ¿cierto?, a observar nuevamente y más de cerca estos instrumentos que me estaban hablando, ¿cierto?, recién. La pipeta. Tenemos la pipeta, ¿cierto?, que es un instrumento de vidrio que me sirve para medir el volumen de los líquidos y, por ejemplo, esta de aquí es de 10 ml. Muy delicada, muy fácil de quebrar, así que se debe ocupar con mucha precaución. Tenemos también la probeta, y no hay solo un tipo de probeta con una cantidad determinada, hay varias probetas. Tenemos, por ejemplo, esta de 50 ml, esta de 100 ml, de 250 ml o incluso de 500 ml. ¿Cierto? Va a depender para qué la quiero usar, la que yo voy a escoger. Y tenemos las jeringas. Tenemos jeringas de 10 ml, de 5 ml o de 3 ml. Hay de otras cantidades, pero en la imagen se ven estas tres. Me imagino que muchos de ustedes, ¿cierto?, le han dado jarabe, por ejemplo, en una jeringa, ¿cierto?, no con una punta,
con una aguja, sino que son de esta forma, ¿cierto? Y me imagino que sus madres, ¿cierto? O que del jarabe o algún medicamento la utilizan para saber, ¿cierto? Una cantidad, por ejemplo, darle 2 ml o 3 ml, cierta cantidad, ¿cierto? A cierto horario del día. Sirven para medir la cantidad de líquido. ¿Cómo lo haríamos, por ejemplo? Si no tenemos una jeringa, sería muy difícil, ¿cierto? Calcular con una cuchara, todas las cucharas son distintas, por lo tanto no sería una medida exacta. ¿Se acuerdan que usaron jeringa en un experimento? Ya son, ¿cierto? Para ustedes entonces un elemento que ya lo conocen y lo manejan. Dice, ¿cómo medir el volumen de un sólido irregular? Tenemos sólidos que no son iguales por todas partes. Por ejemplo, no son como un cubo, son distintos por todas partes. Entonces, ¿cómo podemos medir el volumen de esto? En matemática, dice el ladito, en matemática importante, en cursos superiores aprenderán a medir el volumen de un sólido regular, como un cubo, que es igualito por todos lados, pero cuando no son irregulares, por ejemplo una piedra, dice, para medir el volumen de un sólido irregular como una piedra, se utiliza un recipiente graduado como una probeta. Veamos cómo se hace a partir del siguiente ejemplo. Y esto, niños, es bastante fácil y lo estuvieron viendo en el experimento que hicimos anteriormente. Tengo, por ejemplo, esta probeta con 20 ml de agua. Le agregué una piedra y como ustedes lo vieron en el experimento, el agua sube. Entonces, ¿cómo es el volumen de esta piedra? El volumen va a ser la diferencia. ¿Cuánto subió? Entonces, si cuando le agregué la piedra llegó a 33 ml, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a saber? Porque al principio tenía 20 ml. Por lo tanto, voy a restar 33 ml con 20 ml, lo que me da un valor de 13 ml. Por lo tanto, el volumen de la piedra es de 13 ml. ¿Se dieron cuenta que es fácil? Finalmente es hacer una resta del número que te da al final con el número que tenías al principio. No siempre puedes tener 20 ml al principio, puedes tener la cantidad que tú quieras. Siempre fijarte que si no puedes una cantidad muy alta, porque si no, cuando tú pongas el elemento sólido irregular, ¿cierto? Se te va a salir el agua y no vamos a saber cuánto es lo que tiene, ¿cierto? Así que debes fijarte solo en eso, pero no es necesario tener siempre 20 ml al inicio. Vamos a hacer un par de ejercicios. Dice, actividad, calcula el volumen de los objetos. Tenemos, por ejemplo, esta probeta de 500 ml y le vamos a poner 150 ml de agua. Y le vamos a agregar ese autito, que es un objeto irregular. Tenemos la misma probeta, ¿cierto? Pero ahora tiene 410 ml de agua. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el volumen de ese autito? Tendríamos que restar 410 con 150. El volumen del autito es 250 ml. Muy, muy bien, niños. Si usted le dio 250 ml, súper bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos 90 ml de agua y le vamos a poner esta pequeña muñequita. Y ahora tengo la misma probeta, pero con 320 ml de agua. ¿Cuál es el volumen de esa muñequita entonces? ¿Cuál es el volumen? Vamos calculando. ¿Cuánto es 320 menos 90 para saber la diferencia de cuánto va a subir el agua? ¿Ya sacaron la cuenta? Es 230 ml. Muy bien, niños. Y vamos con el tercer ejercicio. Tengo una probeta con 110 ml de agua y le vamos a echar ese lápiz. Y ahora tengo la probeta, pero con 230 ml de agua. ¿Cuál es el volumen del lápiz entonces? ¿Cuánto es 230 menos 110? Es 120 ml. Muy bien, niños. Seguimos entonces, dice, planifica una actividad experimental y vamos a seguir con experimentos, pero ahora no vamos a hacer experimentos mirándolos, sino que los vas a hacer tú en tu casita. Dice, en pareja, pero ustedes lo van a hacer en familia, planificamos un experimento para medir el volumen de algunos objetos, los que tú elijas, cuantos quieras tú. Paso 1. Definan y consigan los materiales que utilizarán, incluidos los objetos de los cuales necesitas medir el volumen. Elige los que tú quieras de tu casa, pero ten en consideración que tienen que caber, ¿cierto?, en el vaso precipitado, en la probeta que vas a utilizar.
Pueden usar un vaso precipitado, una probeta, un vaso que tengan en casa que esté graduado. Generalmente en las casas siempre hay algún vasito que tenga, ¿cierto? Marcadito, ¿cierto? Con numeritos. Esté graduado. También podría ser una mamadera. Si es que ya no tuvieran nada, las mamaderas están graduadas porque le indican, ¿cierto? A la mamá cuánta es el agua que tienen que echarle para la leche que le están poniendo. Así que siempre hay un objeto en la casa que les puede ayudar a hacer este ejercicio. Y los objetos que ustedes pueden medir el volumen son los que ustedes quieran, pero siempre van a tener que registrar en el cuaderno después algunos para que les quede, ¿cierto?, el registro de que hicieron la actividad. Describan paso a paso el procedimiento que realizarán. ¿Qué vamos a hacer? Primero tendrán que elegir los objetos a los cuales les quieren medir el volumen. Luego vamos a buscar los instrumentos para medir, ¿cierto? Pueden elegir la probeta, lo que tengan en la casa, probeta, un vaso graduado, una mamadera, etc. Tenemos que tener agua para saber cuánto va a subir, ¿cierto? Y vamos a tener que registrar los resultados que vamos obteniendo para tener que hacer las restas, así que tienen que tener un cuaderno también cerca. Con la supervisión de su profesor, ¿cierto? Lleven a cabo el procedimiento, en este caso con alguien adulto en su casa. Lo pueden hacer con cualquier adulto que esté en su cuidado. Y generalmente les pedimos que lo hagan con un adulto porque los vasos precipitados o lo que ustedes van a ocupar puede ser de vidrio. Si no fuera de vidrio, lo pueden hacer solitos, pero cuidado con el agua, con dar la vuelta. Determinan de qué manera registrarán sus mediciones. Las puede registrar en sus cuadernos utilizando los ml como unidad de medición. Como no van a usar tanta agua, ¿cierto?, se puede utilizar con ml. Si tuviéramos un balde o algo muy gigante, tendríamos que usar los litros, pero no va a ser el caso. Y para terminar, niños, vamos a reflexionar en torno a las preguntas. ¿Qué deben hacer para calcular el volumen de un sólido irregular? Debemos utilizar una probeta con agua y determinar cuánto sube el agua, ¿cierto?, cuando introducimos el objeto. Y para saber, ¿cierto?, el volumen debemos hacer la resta. Ustedes, ¿cierto?, tienen que hacer el ejercicio anterior con varias cosas distintas que tengan en su casa para que lo puedan, ¿cierto?, calcular el volumen e ir haciendo las restas. Pueden ocupar juguetes que sean pequeños, pueden ocupar piedras, ¿cierto?, elementos de la cocina. Lo importante es que tienen que caber en el objeto o en el instrumento de medición que van a usar. Nos vemos pronto, niños, que estén bien, se cuidan a sus familias y estaremos pronto viéndonos en un videito nuevo. Cariños.